No podemos permitir que el espacio digital se convierta en el salvaje oeste. Que se insulte, que se amenace, que se estafe, que se abuse de las personas sin ningún tipo de consecuencia, como es el caso. Yo creo que esta situación nos obliga a hacernos a todos la siguiente reflexión. Y es ¿por qué aceptamos como normal en el mundo digital lo que jamás permitiría? Esto es lo que decía Pedro Sánchez hace unos pocos días, considerando que las redes sociales se han convertido en un lejano oeste, y habla precisamente el que ha convertido el hemiciclo del Palacio del Congreso en un salón del salvaje oeste. Precisamente un salón donde él es el primer trilero, donde hay forajidos, bailarinas y prostitutas para la ideología que él profesa, obviamente prostitutas intelectuales, no físicas, pero la tiene ahí cerca en su cohorte, que bailan a la música que él pretende, convirtiendo, por tanto, a España en un real salvaje oeste, mientras señala a las redes sociales. Eso es como indicar a la luna, pero mirar al dedo, ¿no? Y la verdad que, mientras tanto, España retrocede debido a todo ello en los índices de democracia, retrocede preocupantemente, y lo que vamos a ver en este vídeo precisamente es toda la información sobre este retroceso, al igual que la mera demostración de cómo el hemiciclo, como el Congreso de los Diputados, se ha convertido realmente, eso sí, en un salvaje oeste, mucho peor que las redes sociales, donde ellos son los que dan el ejemplo, los principales forajidos. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente los datos de cómo España ha bajado 22 puestos, ojo, se dice pronto, 22 puestos, es decir, baja a segunda división en calidad democrática, es decir, España ya no es un país de primera, ojo, ya no es primer mundo, podría ser segundo, no es todavía tercero, equiparándose posiblemente a lugares como Venezuela, como Colombia, en fin, territorios ahí propios de forajido del salvaje oeste, donde, bueno, hoy en el hemiciclo al menos llegó el sheriff a dejar clara unas cuantas cosas. ¿Quién es? Quédate conmigo, lo vas a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, mientras Pedro Sánchez señala a las redes sociales como el salvaje oeste, no se da cuenta que él ha convertido al Congreso de los Diputados en el propio salvaje oeste, en un salón del salvaje oeste donde hay, bueno, gente forajidos y gente con el disparo fácil y de mecha corta, como por ejemplo hoy Gabriel Rufián, que podría ser equiparado al Billy the Kid de la democracia, diciendo cosas como estas que vamos a ver a continuación. Voy a buscar la mejor fórmula para enseñártelo aquí. Esto es lo que decía hoy Gabriel Rufián, señal de cómo el degrado democrático está pervirtiendo las instituciones, está avanzando como un cáncer en metástasis entre todos los escaños de los partidos afines al gobierno. Así que, por ejemplo, le propongo, porque desde aquí se vierte todo el odio que estamos viendo. Aquí gente como Trump, como Milei, como Meloni, como Abascal, son terriblemente poderosos. Así que le propongo promover desde Europa una red social alternativa de participación pública. Por ejemplo, se ríen, es bueno. Suplantar los servicios privados por servicio público. Eso es como pedir que haya equipos de fútbol públicos. Te imaginas equipos de fútbol públicos, ¿no? Donde la gente a lo mejor podría opositar para ser lateral derecho. Es una frase que pronunció precisamente el otro día el alcalde de Ourense, ¿no? Entendemos que un equipo de fútbol público no podría competir a los máximos niveles, ¿no? Y que sería totalmente improductivo, pues. Eso sería una red social, pero esta frase de Gabriel Rufián no hace más que señalar precisamente el tic totalitario de estos partidos que pretenden controlarlo todo hasta la exacerbación. Y de hecho, hay, como en todas películas del oeste, grandes forajidos vestidos de abogados, vestidos de gente de bien, que sin embargo utilizan la lengua como si fuera
una escopeta recortada al respecto. Esto es lo que dijo hoy otro forajido, que es Félix Bolaños. Una de las mayores demostraciones del degrado institucional y de cómo mucho de la persona que se sienta en esos escaños, más aún los ministros, no están a la altura de sus funciones, utilizando su escaño para insultar y básicamente hacerle la oposición a la oposición, para eludir el control. Y paso a responderle. Mire, hay quien piensa que está usted melancólica, nostálgica, algo triste, algo mohína, porque ya se han ido de España los ultras que visitaron Madrid el pasado fin de semana. Entonces, yo creo, le voy a dar la oportunidad para que realmente nos demuestre que usted es una demócrata. Está ahí Marlaska bebiendo con esa risa. Podría tener la clásica petaca de Far West, ¿no? No es nada ultra y que no tiene ningún tic autoritario. ¿Usted está más cerca de los ultras de la Madrid Fashion Week del fin de semana pasado o del Partido Socialista Obrero Español? Respóndame en su respuesta siguiente y rápidamente tendremos fácil para saber usted dónde está y de con quién se encuentra más cómoda. Fíjate, esta era la altura de Félix Bolaños, la altura de la respuesta de Félix Bolaños, tremenda. Un tipo que debería contestar a las preguntas que le hace la oposición, porque para ello está, y que elude someterse a esas preguntas, elude contestar y utiliza su posición para atacar e insultar. ¿Qué más demostración de un degrado que estamos viviendo y de cómo hay personas que utilizan los cargos públicos para, al fin y al cabo, convertir precisamente la Cámara de los Diputados en un salón del lejano oeste? Esto le contestaba Cayetana. Ruego silencio, por favor. Señora diputada, tiene la palabra. Nuevo periodo de sesiones, misma degradación gutural. Yo pregunto, usted contesta. Y la señora presidenta proteja el control democrático del gobierno. Y si prefiere actuar como ministra de Sánchez, entonces dimita como presidenta del Congreso. Reclamando a la presidenta del Congreso que vaya a ejercer sus funciones, pidiéndole, reprobando precisamente ese tipo de conductas, cosa que no hace. Ella debería funcionar de sheriff, pero a falta de sheriff, pues fue Abascal quien trató de ejercer esas funciones diciendo esto que dijo. Señor Sánchez, ¿hasta cuándo va a seguir destruyendo las relaciones internacionales con los socios naturales internacionales de España? Lo digo porque tenemos un problema con usted. Todos los socios internacionales que consigue son gente como narcoterroristas como Petro, a los que ponen aquí alfombra roja y aplaude toda la Cámara, tiranos como Maduro, al que cada vez compra más petróleo y al que legitima no reconociendo al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, regímenes como el de Hamás, el de Qatar, el de Irán y cualquier tipo de régimen o de teocracia islamista y terrorista que se les ponga delante. Por supuesto, Marruecos, que no digo que no tenga que ser nuestro aliado, pero es que parece nuestro amo, porque usted, con los impuestos de los españoles, está financiando la agricultura y las infraestructuras hidráulicas en Marruecos que destruye en España. Y por supuesto, ahora que habla de tecnócratas o de oligarcas, ese multimillonario Soros, que fue el primero al que usted recibió en el Palacio de la Moncloa para recibir instrucciones. Y sin olvidarnos, por supuesto, de Putin, al que usted compra el doble de gas que antes de la guerra. Mire, señor. Esto es lo que le decía Santiago Abascal a un Pedro Sánchez, amigo de los narcoterroristas, de los dictadores, de todos los forajidos. Y es preocupante porque esta amistad es lo que está degradando precisamente en calidad democrática España. Tan es así que esto es lo que titulaba hace unos días The Objective, que es una noticia del Banco Mundial. El Banco Mundial constata que España es la potencia donde más retrocede la democracia. Potencia, pues ya no es tan potencia. Entonces, según los datos de 2020 a 2023, es el país que sufre un daño institucional más acusado. Esto es lo que publica The Objective. Los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial sitúan a España en un deterioro institucional preocupante desde el año 2000. En los últimos informes de esta organización, publicada a finales de 2024, se puede observar cómo se ha producido un cambio a peor en la valoración de nuestro país en algunos de los principales indicadores, como son el control de la corrupción, la eficiencia gubernamental, la calidad regulatoria y el Estado de Derecho. El Banco Mundial ofrece la posibilidad de cruzar datos sobre los indicadores mundiales de gobernanza en una muestra de 214 economías durante el periodo de 96 al 23. En el caso de nuestro país, se ha analizado a partir del 2000
la siguiente década, 2010 y 2020, los años 2022 y 2023, y la diferencia en este arco temporal. Y se ha comprobado se ha comparado con los principales países de la Unión Europea como Alemania, Francia, Italia, y también con Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Si bien en todos los países hay un empeoramiento generalizado, España es el lugar donde el deterioro institucional es más acusado. En estos años, el Banco Mundial ha pasado de considerar a España un elemento de democracia europea con poderes independientes y control anticorrupción efectivos y situarla en la cola de Europa. El economista y profesor de la London School of Economics, Luis Garicano, ha compartido algunos de estos datos en la red social. En conversación con The Objective señala que hace 10 años España podía elegir entre seguir el camino de Dinamarca o de Venezuela. Desgraciadamente, los datos demuestran que estamos eligiendo todos los días ser Venezuela. Y aquí tenemos los gráficos. Control de la corrupción. España ha bajado de 1,33 a menos 70. Fíjate que todos han bajado. Francia también. Todos están en menos. Pero España, fíjate cómo ha bajado. Todos están entre la primera y la segunda décima. Y España está en la séptima décima, por debajo del cero. Es la bajada quizás más grande. No, la más grande posiblemente la tiene, bueno, junto con Alemania. Los países woke, precisamente. Italia, fíjate que lo tenía bajo y se ha casi mantenido. Porque no ha abrazado el wokismo, ¿no? Eficiencia gubernamental de 1,69, que era de lo más eficiente. Fíjate, Italia 0,72, Alemania 1,80, a 0,93. Ha bajado incluso con respecto a Italia, que es una puta mierda de administración pública. ¡Qué bárbaro! Calidad regulatoria de 1,24 a menos 54, la más baja de toda la eurozona, posiblemente. Y Estado de Derecho de 1,41 a menos 58. Respecto a Italia, Alemania y Francia ha bajado mucho. Prácticamente estaba igualada a Francia y ha bajado mucho más que Francia. Y dice, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, la calidad institucional de España es mucho más baja que la de los principales países de la Unión Europea, como son Alemania, Francia e Italia. Y también se compara con el Reino Unido, Estados Unidos y Japón, entre otros. Aquí tenemos una serie de datos que son los que hemos leído, no lo vamos a volver a leer. Y volvemos aquí. Los indicadores mundiales de gobernanza del Grupo Banco Mundial son un total de 6. Miren, la voz y la reivindicación de cuentas, la estabilidad política y la ausencia de violencia y terrorismo, la eficiencia gubernamental, la calidad regulatoria, el Estado de Derecho y el control de la corrupción. Los principales rankings internacionales de democracia también señalan esta tendencia negativa de España. La clasificación que hace The Economist dejó de considerar a nuestro país como una democracia plena en 2022. Desde el inicio de la publicación del informe, en 2006, España había sido considerada una democracia plena bajo todos los gobiernos. En su último informe, de 2023, España se situó en el puesto 23 de 167 países, con una caída de 4 posiciones respecto a 2018 y recuperó el estatus de democracia plena. Por lo que respecta a la clasificación de Freedom House, que es otro indicador, otro ranking, organización que promueve los derechos humanos, España se ubicó en la posición 11, mientras que en 2018 estaba en la posición 7. Es decir, también descendió 4 puestos. Otros rankings como The Rule of Law Index o el Pew Research Center van en la misma dirección. En el primero, nuestro país se sitúa en el puesto 25 en 2024, mientras que en 2018 ocupaba el puesto 23. Este índice analiza, entre otros aspectos, la ausencia de corrupción y el cumplimiento de la legislación. El Pew Research, por su parte, publicó un estudio mundial donde se analizan 24 países distintos y concluyó que España es uno de los países europeos con mayor descontento con la función de la democracia. Brutal este ranking, esta serie de ranking y de noticias, pero también es cierto que es lo que estamos viendo patente en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados. Quiero ponerte otro ranking, un gráfico de Neutral, la agencia de verificación, ¿no? Que de alguna manera podría contrastar, pero dice lo mismo, la evolución de España en los rankings de democracia.
puesto alcanzado por la democracia española por años según The Economist y Freedom House. The Economist es el verde, que va bajando desde 2010 hasta 2020 y luego no lo quiere reflejar. En 2010 estábamos por encima, estábamos prácticamente en el puesto 18, 19 y ahora en el puesto, bueno, en 2020 estábamos en el puesto 22, 23 y fíjate cómo Freedom House ubicaba en el 20 y ha bajado prácticamente al 40 en el 2023. Del 20 al 40 son 20 puestos prácticamente. Esto es lo que tenemos. Y este es el degrado institucional en el que ha asumido a España el presidente Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, el sanchismo en general desde 2018. ¿Sabías de todo esto? ¿Eras conocedor? ¿Te estás dando cuenta en el nivel, con respecto al nivel del debate político que carece prácticamente de argumentos, como España se está hundiendo y que este posiblemente sea el mejor indicador patente, visible, de la merma en calidad democrática? ¿Y qué opinas acerca de las redes sociales? ¿Realmente son un Far West? ¿Son más Far West, son más salvaje oeste que el propio Congreso de los Diputados? Escríbeme en los comentarios porque quiero conocer cuál es tu opinión, me interesa mucho. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.